Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de Génesis. Se trata de una muy buena ilustración del pecado, ya que todos somos pecadores, estamos bajo condenación, no tenemos excusa, y en este capítulo vamos a encontrar a la depravación humana asomándose fuera del huerto de Edén. Génesis capítulo 4 nos provee la única narración autoritativa de la primera civilización. Es un tanto diferente, por supuesto, al que nos dan los científicos o a lo que los arqueólogos escriben, los cuales sugieren que el hombre habitaba en cavernas y deambulaba con un garrote en la mano arrastrando a su mujer de los cabellos. Dichas narraciones están más cerca de la ficción que de la realidad. De hecho, el hombre primitivo era increíblemente inteligente. Estamos hablando de genios. Vamos a ver que los ancestros de Caín, la primera y segunda generación de Adán y Eva, estaban creando cosas espectaculares. Ellos estaban inventando todo tipo de instrumentos musicales y metalúrgicos. Estaban inventando todo tipo de cosas que muy rápidamente llevaron a la sociedad primitiva hacia una sociedad como la que usted y yo conocemos hoy en día. Entonces, no se deje engañar por las historias que la sociedad le presenta en cuanto al hombre primitivo. El hombre primitivo no era un cavernícola bruto, sino una persona brillante, como lo vamos a ver en este capítulo. Ahora, en nuestro estudio de la vida de Caín en Génesis capítulo 4, la primera pregunta suele ser: ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿De dónde sacó una? Por lo general, este tipo de preguntas vienen de parte de un individuo que no quiere saber nada en cuanto al Evangelio. Estos van a decir: explíqueme de dónde sacó Caín una esposa y entonces le creeré el resto de la Biblia. Permítame responderle esa pregunta brevemente, antes de seguir con la biografía de Caín. Caín se casó con su hermana. Antes del establecimiento de la ley, instancia en la cual Dios dio los límites genéticos y el castigo por traspasarlos, los hombres y las mujeres se casaban entre sus familias. Fue el mandato de Dios el de multiplicarse y llenar la tierra. Obviamente, Adán y Eva eran los únicos padres. Sabemos por Génesis capítulo 5, versículo 4 y 5, que Adán vivió 930 años. Fíjese lo que sucedió en todos estos cientos de años. Tuvo un montón de hijos, según el versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Adán multiplicó su pequeño rincón de la tierra. Por ende, Caín tenía que elegir. Él escogió una de sus hermanas. Ahora, la pregunta más importante se encuentra en el capítulo 4. Comencemos con el versículo 1. Dice así la Biblia: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto es interesante, dado a que se trata, a mi juzgar, de una declaración de fe. El hecho que Eva descanse en la promesa de Dios para traer a un hombre una simiente de su vientre, que sería el Salvador. Por supuesto que no se trata de Caín. Continuemos ahora en el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Abel fue el primer pastor de ovejas, y Caín fue el primer labrador. Ambas ocupaciones eran dignas y fueron ellos quienes las escogieron. Fíjese en el versículo 3 al 5a. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Para responder a la pregunta, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Voy a darles 3 razones. En primer lugar, porque la ofrenda de Caín no tenía sangre. En el Nuevo Testamento, más exactamente en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 22, leemos que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre.
Ahora, existen algunas opiniones en cuanto a esto, a las que no voy a dedicarme a discutir, las cuales dicen que Caín vino a Dios con una mala actitud y a causa de esto Dios no aceptó su ofrenda. No creo que el texto esté hablando de eso. Primero, fíjese que tanto Caín como Abel trajeron una ofrenda. Esto no es mera coincidencia. El versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también. Yo creo que tanto Abel como Caín construyeron un altar. Es una implicación indirecta que podemos sacar del versículo. En ese altar ellos ofrecieron sus ofrendas. ¿Cómo sabía Caín que tenía que traer una ofrenda para Dios? Este es un argumento sin texto. No obstante, creo que Dios los instruyó a hacerlo a través de sus padres Adán y Eva. Déjeme darle otra razón por la cual creo que la ofrenda fue rechazada por no tener sangre. En segundo lugar, ambos vinieron en el tiempo señalado. Fíjese una vez más la frase en el versículo 3, andando el tiempo. Lo que estoy intentando hacer es probarles que Dios le dio una revelación tanto a Caín como a Abel acerca de traerle sacrificios. La frase «y aconteció andando el tiempo» podría traducirse «al final de los días», lo cual es una referencia al día sabático. Estos hombres trajeron sus ofrendas en el séptimo día. ¿Se trata de una coincidencia? Para nada. Fue resultado de la revelación divina. En tercer lugar, creo que esa revelación se dio en el capítulo 3, versículo 21. Dice así la Biblia, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tal como lo vimos con anterioridad, Adán y Eva en el jardín trataron de cubrir sus pecados con hojas de higuera. Esto no era suficiente, ya que se trataba de una obra de propias manos. Dios mata a unos animales, les quita las pieles y viste a Adán y a Eva. Pienso en esas prendas. Dios les dio una revelación allí. Solo hay una manera de expiar pecados. Expiación significa cubrir el pecado. Uno no puede cubrir el pecado con hojas de un árbol. Uno solo puede cubrir o expiarlos a través del derramamiento de sangre, quitando una vida. Las hojas de una higuera jamás van a servir para expiación de pecados. Entonces, creo que Dios rechazó la ofrenda de Caín dado a que, sobre todas las cosas, la misma era sin sangre. Pero también la ofrenda de Caín era fruto de sus manos. En segundo lugar, Dios rechazó la ofrenda de Caín porque era el fruto de sus manos. Esta es la religión de la época de Caín, el acercarnos a Dios a través de las obras de nuestras manos, buscar satisfacer a un Dios santo a través de algo que hacemos. Esto era insuficiente, ya que nuestras propias obras no pueden expiar nuestros pecados. La ofrenda de Caín era fruto de la tierra. En tercer lugar, creo que la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios porque era fruto de la tierra. Caín ignoró la maldición. Fíjese en el pasaje que acabamos de estudiar, en el capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerás de él. Fíjese en la maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra cayó bajo maldición. No hay nada de esta tierra que por el trabajo de nuestras manos pueda satisfacer a un Dios santo. Caín lo intentó. Él se rebeló contra la revelación que Dios ya le había mostrado. Ahora, vea lo que pasa cuando Dios confronta a Caín. Fíjese en los versículos 5 y 6 del capítulo 4. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante?
Es como si Dios estuviera diciendo, Caín, tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer. ¿Por qué entonces, después de haber desobedecido, estás enfadado conmigo? Fíjese lo que dice Dios en el versículo 7a. Si bien hicieres. ¿A qué se refiere? Obviamente Dios le está diciendo, si hubieras hecho lo que te dije que hagas, ¿no serás enaltecido? Dice la palabra de Dios. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios está diciendo, de no guardar mi voluntad, mi revelación, mi palabra, el pecado, como un león, está a la puerta listo para arrasar. Eres una presa vulnerable. Fíjese ahora la próxima frase en el versículo 7. A ti será su deseo. ¿No le suena? ¿Recuerda en el capítulo 3, versículo 16, lo que le dijo Dios a la mujer? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. La misma frase, que es utilizada en este versículo, es utilizada para referirse al pecado de Caín. En otras palabras, tu pecado tiene el deseo de controlarte. A causa de la caída, la mujer trataría de controlar a su marido. Es parte de la maldición. Es a causa del pecado que las mujeres tratan de manipular y controlar a sus maridos. Entonces, Dios le está diciendo a Caín, si desechas mi voluntad, el pecado va a manipularte, el pecado va a controlarte. Pero quiero que veamos el resultado del pecado de Caín. Ahora vea el resultado de este pecado. A propósito, el pecado de Caín no fue homicidio. El pecado de Caín fue el de desobediencia. El homicidio es el primero de los 5 resultados de su pecado. 5 cosas sucedieron como consecuencia de la desobediencia de Caín a la revelación divina. Caín asesinó a su hermano. El primer resultado del pecado de Caín es el homicidio de su hermano. Fíjese en el versículo 8 del capítulo 4 de Génesis. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Quizás, de poder retroceder en el tiempo, podríamos ver a 2 hombres en el campo. No podríamos oír lo que estaban hablando, pero fíjese que existe una discusión llena de odio. Caín tal vez alzando el puño y Abel rogando por su arrepentimiento. Finalmente, Caín en su odio tomó una herramienta o tal vez con sus propias manos golpea a Abel hasta matarlo. Pero también Caín le miente a Dios. El segundo resultado del pecado de Caín es que le miente a Dios. Fíjese en la primera parte del versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Tal vez recuerde que cuando Adán pecó, Dios apareció y le hizo la misma pregunta. Bueno, en este versículo Dios está hablándole a la segunda generación y le hace la pregunta dándole una oportunidad para el arrepentimiento. Dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Fíjese la respuesta de Caín en la próxima frase. Y él respondió, no sé. ¡Mentira! Caín sabe exactamente el lugar donde le enterró a Abel, para que nadie descubriera su pecado. Así que miente y dice, no sé. Y luego prosigue a preguntar, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? A propósito, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Es la respuesta sí o no? La respuesta es sí. Si eres el guarda de tu hermano. Sí tienes una responsabilidad para con tu hermano. No solo tenemos nosotros la responsabilidad de cuidar de los integrantes de nuestra familia, pero también en el Nuevo Testamento, en el cuerpo de Cristo, tanto usted como yo, tenemos la responsabilidad para con otros como hermanos y hermanas en Cristo. Sí, soy el guarda de mi hermano.
Uno debe saber y preocuparse de cómo está su hermano en términos espirituales, cómo anda su vida, su relación con Dios. Sí, uno es el guarda de su hermano. Luego en el versículo 10 dice así, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín asesina a su hermano y luego le miente a Dios. ¿No es así con todos nosotros? Una de las primeras cosas que siguen a un pecado es una mentira. Los chicos le mienten a sus padres porque están viviendo en pecado. Los padres le mienten a sus hijos para justificar sus pecados. Los maridos le mienten a sus esposas y viceversa. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta. Para cubrirlo, para vestirlo, comenzamos a decir una mentira tras otra. Rápidamente se multiplica y se transforma en una red y nos quedamos pensando, ¿qué fue lo que dije? Alguien dijo, nunca nos tenemos que preocupar por lo que dijimos si esto era verdad. Así Caín comenzó a mentir. Pero también Caín perdió su primer amor. Fíjese que el tercer resultado del pecado de Caín es que él perdió su primer amor. Vea los versículos 11 al 12a. Dice así la Biblia. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Ahora, la única manera de comprender esto es si intentamos comprender a Caín. Existe una raza de hombres campesinos. Estos aman la tierra. Su más grande gozo es ver los sembrados ondear con el viento. Nada les trae más satisfacción que saber que sus graneros están llenos de fardos frescos. Aman el suelo. Es su amor, es su vida. Caín escogió esta ocupación porque él amaba la cosecha, amaba la tierra. Era su placer sembrar las semillas y verlas crecer y multiplicarse. Él le trajo lo mejor que sus manos podrían haber producido por su ardua labor. Él lo amaba y Dios se lo quitó. Dios le dijo, Caín, la tierra es maldita y de ahora en más va a ignorar la labor de tus manos. Esto significa, Caín, que vas a ir y plantar semillas, pero nada va a salir. Esto sería una pesadilla para un labrador. Me imagino que Caín probablemente fue inmediatamente a hacer la prueba. Quizás plantó una semilla, la regó, la cuidó por unos meses, quizás la regó hasta con sus lágrimas, exclamando, «¡Crece, por favor!». Pero la maldición era verdadera. La tierra ignoró a Caín, un hombre que la amaba tanto. Esto fue el trágico resultado del pecado. Caín perdió también su sentido de estabilidad y permanencia. Fíjese en cuarto lugar, que Caín perdió su sentido de estabilidad y permanencia. Fíjese en el versículo 12. Errante y extranjero serás en la tierra. En otras palabras, vas a dejar este lugar y vivir el resto de tu vida como un vagabundo. Una vez más, no podemos comprender esto sin antes pensar desde el punto de vista de un labrador. La mayoría de los labradores nacen, crecen, viven y mueren en el mismo pueblo. Yo nací en un pueblo de Minnesota. Se trata de una comunidad campesina. Hace casi 10 años que no regreso. Solíamos ir cada verano, y aún recuerdo en mi mente esa callecita angosta y el almacén que por décadas fue atendido por mis tíos. Todas las personas en ese pueblo se conocían. Eran gente de campo, labradores. De hecho, mi padre se crió de la misma manera, pero después vendió su porción de tierra y se enroló en la Fuerza Aérea mudándose hacia la ciudad. Por eso yo me crié en la ciudad. Pero ahí en los pueblos de Minnesota, la vida es tan simple. Los labradores viven apegados a lo que hacen y de hecho han vivido allí todas sus vidas. Existe un sentido de permanencia, como que uno pertenece al lugar.
Nada de lo que nosotros llamaríamos interesante acontece. Nada de otro mundo sucede. Uno se levanta, trabaja la tierra, come, se va a dormir. Aún así, ellos lo aman. Uno no podría traer a estos individuos a la ciudad de ninguna manera. Piense en esto cuando hablamos de Caín. Tal vez usted leyó o escuchó acerca de labradores que perdieron sus tierras. A menos que usted se haya criado en una estancia, nunca va a comprender la agonía de sus corazones. Que subasten lo que perteneció a la familia por décadas, generaciones, por años, se trata de sus vidas, de sus raíces. Ellos vivían en la misma casa donde vivieron sus abuelos y ahora lo pierden todo. Caín se sintió de la misma manera. Esa es la tragedia del pecado, porque Dios le está diciendo a Caín, desarráigate. De hoy en más vas a andar vagabundo por la tierra, no tendrás más estabilidad ni permanencia, se acabó la estabilidad. Pero ¿sabe una cosa? Caín perdió su comunión con Dios. Sí. En quinto lugar, el último resultado del pecado de Caín fue su pérdida de comunión con Dios. Mire en los versículos 13 al 15, dice así la Biblia. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Esta señal no se trata de una marca, sino de una señal para Caín. No sabemos qué era, pero sí sabemos que otros podían verla y sabían que no debían tocar a Caín. Caín tenía que vivir bajo maldición por el resto de sus días. Continuemos con el versículo 16 y fíjese en la primera frase. Salió, pues, Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod es una palabra hebrea que significa la tierra del errante. Caín deambularía por el resto de su vida. Es interesante ver que Caín se rebeló en contra de la maldición, ya que vemos en el versículo 17 que intentó construir una ciudad para así tener permanencia en un lugar al fin. El texto hebreo indica que no hay una conclusión a dicha obra. En otras palabras, él comenzó a construir, pero nunca terminó. Probablemente sus hijos lo hicieron. Caín continuó merodeando, un fugitivo de Dios. No hay ningún indicio de arrepentimiento ni señal de confesión. Caín nunca dice, está bien, Señor, voy a buscar un corderito y regreso. No. Caín llevó su canasta de frutas y tenemos toda la indicación de que él caminó lejos de Dios para siempre. Se nos dice en los versículos 18 al 26 de su familia. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Fíjese que no les llevó millones de años a esta gente descubrir cómo utilizar el bronce y el hierro. Y dijo Lamec a sus mujeres, en el versículo 23, con un corazón orgulloso y altivo, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será.
En otras palabras, soy más malo que mi padre y estoy orgulloso de serlo. Versículo 25 dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Permítame darle dos reflexiones de esta biografía de Caín, la cual es breve, pero penosa. El hombre que rechazó la revelación de Dios tomó sus propios pasos y sus asuntos y dijo, voy a ir a ti, Dios, a mi manera. Como aquellos hoy que deciden acercarse a Dios a su manera y Dios los rechaza. La desobediencia a Dios nunca tiene sentido. ¿Escuchó bien? La primera reflexión sería que la desobediencia a Dios no tiene sentido. El precio a pagar por desobedecer a Dios es demasiado alto. Las consecuencias son más severas y penosas que cualquier placer momentáneo que el pecado nos pueda traer. Desobedecer a Dios nunca, nunca, nunca tiene sentido. Me acuerdo cuando era joven que mi padre, al hablar durante los estudios bíblicos de los viernes en el círculo militar, hacía siempre la misma pregunta. Denme 3 razones lógicas por las cuales ustedes pecan. Los muchachos alzarían la mano y responderían, bueno, el diablo me hizo hacerlo. Ellos darían todas las excusas habidas por haber. Luego mi padre pasaría a probarles que no existe razón lógica por la cual uno decida desobedecer a Dios. La desobediencia nunca conviene y nunca tiene sentido. Escuche bien. En segundo lugar, la obediencia a Dios comienza con una elección. Fíjese, si bien no he explicado esto y probablemente sea un sermón en sí mismo, que tanto Caín como Abel nacieron en el mismo hogar, bajo el mismo techo. Ambos tuvieron las mismas ventajas y la misma revelación por parte de Dios. Sin embargo, podemos ver que es nuestra opción obedecer o no. Uno optó por seguir la instrucción de Dios, mientras el otro optó por desobedecer la revelación de Dios. Uno vino ante Dios con humildad, cuando el otro vino a Dios con orgullo. Uno vino de la manera que Dios había sugerido, mientras que el otro lo hizo a su manera. Permítame concluir con una historia que me encanta. Carla Elliott era una joven con muchos problemas. No era cristiana y, de hecho, se había rebelado en contra de lo que ella sabía que era verdad. Carla se crió en un hogar piadoso. Sus padres, desesperados en una ocasión, invitaron a un predicador itinerante a cenar una noche. El hombre vino a cenar y se puso a hablar del Señor mientras conversaban en la mesa. La pareja le hacía preguntas para que, con sus respuestas, tal vez algo impactara el corazón de su hija y ella aceptara a Cristo. Finalmente, en un acto de furia, ella se retiró de la mesa. Ellos terminaron la cena en silencio. Después de unos minutos, apenada por su actitud, Carla regresó a la mesa. Su familia se había retirado ya y el predicador se encontraba allí sentado. Él comenzó a insistirle para que aceptara a Cristo. Ella se encontraba agobiada por su orgullo, con un exceso de autoestima que le llevó bastante darse cuenta que era pecadora. Finalmente, después de casi 2 horas, se dio por vencida. Luego, el mayor obstáculo para la mente y el corazón de Carla era el hecho de que ella era demasiado pecadora para poder ser aceptada por Dios. El pastor comenzó a decirle, Carla, debes venir ante Dios tal como eres. Ven, tal como eres. Ella seguía sin comprenderlo, y el predicador se marchó. Carla se quedó levantada esa noche, y esas palabras resonaban en su cabeza hasta que al final el Espíritu de Dios se lo dejó bien claro. Su propio testimonio quedó grabado en muchos himnarios. Permítame leerles las palabras de Carla Elliott. Tal como soy, no espero ya ninguna mancha a borrar.
tu sangre sola limpiará, de Dios Cordero a ti yo voy. Tal como soy, turbado así, con gran conflicto y duda en mí, temores dentro siento aquí, de Dios Cordero a ti yo voy. La esperanza para nuestras vidas, damas y caballeros, es la misma esperanza que Abel encontró al venir a Dios tal como era, un pecador. Hemos hallado aceptación por parte de Dios, dado a la obediencia de uno y el rechazo de otro, ya que vino a su manera. Qué hermoso saber que, cuando vengo a Dios a través de la cruz, tal como soy, y Jesús nos acepta continuamente de la manera en que vamos a Él, puedo descansar. Podemos descansar tal como somos en Cristo. Somos perdonados y aliviados. Quiero preguntarle, ¿ya recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿O tal vez cree que es demasiado pecador para llegar a Dios? Dios le da esta oportunidad, allí donde usted se encuentre. ¿Por qué no cierra sus ojos? ¿Por qué no eleva una oración y dice, Dios, perdona mis pecados? Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me des la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.